ahí dejé de compartir y voy a compartir de vuelta. Qué Sí, raro. se ve como que está compartiendo, pero no alcanza a ver lo que... Bien. Aparece una Ahí. compu. ¿No se ve? Claro, Qué el raro. símbolo de que estás compartiendo, Yo estoy pero viendo la todavía no. computadora. Compartiendo. Ahí. Me muestra señal ¿Ahí pobre. tampoco? La tuya, Marta. ¿Tampoco Todavía se ve? Pero estoy con la red, ¿eh? No. Estoy con la... Todavía no. Oh, Dios. Bueno, a ver, voy a hacer Señal F5. perdida me marca a mí. Macana. Dale. Ahí. Hola. Todavía no. Ahora sí, Marta, ahora Miguel, sí. ¿me escuchan? Yo ya estoy viendo, ¿eh? ¿Se Yo ya ve? estoy viendo. Sí, yo estoy viendo ya. Sí, sí. Perfecto, bien. Bueno, Sí, sí. bien. Bueno, me quería detener en el concepto de integral definida y cálculo de áreas. Y puse acá un ejercicio para mostrar bien la diferencia entre una y otra. Recuerden ustedes que nos tenemos una integral definida, ¿sí? Voy a agarrar el lápiz con un azul para que se note. Nosotros tenemos una integral, ¿sí? Cuando nosotros planteamos una integral, no necesariamente estamos calculando un área, ¿sí? Yo puedo darles esta integral que está acá, ¿sí? Ustedes la resuelven, hallan la primitiva, ¿sí? En este caso es menos x cuadrado más 2 sobre 2 más x, entre 0 y 2 por la regla de Barrow, aplicamos la regla de Barrow y fíjense que al reemplazar en el primer extremo, el extremo superior, nos queda la primitiva menos 2 más 2, ¿sí? Y eso hace que la integral definida nos dé 0, ¿sí? Si nosotros decimos, pero ¿cómo 0? ¿Es un área eso? No. Una cosa es plantear la integral definida y otra cosa es que nos pregunten por el área bajo la curva menos x más 1 y, por ejemplo, el eje y o entre 0 y 2, ¿sí? En este caso. Entonces, quiero que quede claro que el hecho de calcular la integral definida entre 0 y 2 de menos x más 1 diferencial x es independientemente de que yo quiera calcular el área bajo la curva menos x más 1 entre 0 y 2, ¿sí? Eso es muy importante. Si no, estaríamos cayendo en el error de decir, uy, el área me dio 0, y no es así. Eso quiero que me pongan en el chat y me digan los chicos si se entiende la diferencia entre integral definida y cálculo. Eso es muy importante. ¿Se entiende eso, chicos? A ver, ¿qué ponen en el chat? Juliana dice que sí. Bien, bueno. Fanny dice, Eso la es integral muy sería la importante porque herramienta. nosotros... Sí, Exacto, Sabri. la integral sería la herramienta. Es una...
es un operador, ¿sí? La integral es un operador. Y nosotros podemos plantear la integral definida, ¿sí? Entre cualquier extremo, en este caso entre 0 y 2, ¿sí? Y obtener como resultado esto que obtuvimos, que es 0, y no tener que interpretarlo como área. Cuando yo calculo una integral definida, es una integral definida. Es el resultado que me dé la integral, en este caso me dio 0. Ahora, si por otro lado a mí la consigna me dice hallar el área bajo la curva menos x más 1 entre 0 y 2, bueno, ahí ya es diferente, ¿sí? Ahí sí ya tengo la obligación de interpretarlo como el cálculo de un área. Por eso es tan importante siempre también realizar y apoyarse en el gráfico, ¿sí? Que creo que por ahí la dificultad que tenía la alumna que preguntó en el foro, creo que lo vi, repito, el ejercicio, es la gráfica de la curva o de las curvas que están justamente definiendo el área que quiero calcular. Entonces, fíjense acá que, no sé si ustedes alcanzan a ver, esta es la recta, ¿sí? El área que me preguntan es esto y esto, ¿sí? Son dos triangulitos idénticos, nada más que uno está por encima del eje de las X y el otro está por debajo del eje de las X, ¿sí? Entonces, si yo no lo interpreto como área, es por eso que las integrales se compensan y me da 0. Ahora, cuando yo voy a calcular el área, ¿sí? Tengo que hacer una interpretación extra que significa que este área que está acá, ¿sí? La que está por debajo del eje de las X, yo, como sé que esa integral me va a dar un valor negativo, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que cambiarle el signo, ¿sí? Entonces es importante que ustedes pueden adoptar o cambien el signo de la integral si lo hacen por separado, porque ese área se puede calcular de varias maneras. Una de las formas es que yo plantee la integral entre 0 y 1, tranquilamente, sin problemas, ¿sí? Va a ser la integral entre 0 y 1 de menos x más 1 diferencial x, ¿sí? Eso va a ser este pedacito de acá, área 1, vamos a llamarla, ¿sí? Área 1. Área 1 va a ser esa integral. Hoy no sé qué le pasa a mi tableta. Bien, entonces, ese pedacito, el primer triángulo, es esa integral. Ahora, si yo quiero calcular este otro área, el que está por debajo del eje de las X, ¿sí? Yo sé que es negativa, ¿sí? Entonces, tengo que tener cuidado de que como me va a dar negativa, el área 2, vamos a llamarla área 2, vamos a cambiarle el signo a la integral o calcularla en valor absoluto, ¿sí? Bueno, me gusta calcularla en valor absoluto y la calculo entre 1 y 2, ¿sí? De menos x más 1 diferencial x, ¿sí? Y cuando yo haga la cuenta, ¿sí? De ambas por separado, ¿sí? Voy a tener ahora sí, acá me olvidé cerrar la barra de valor absoluto, voy a obtener las dos áreas, ¿sí? Y las voy a poder sumar, ¿sí? Área 1 más área 2, esta sería una de las formas, y me va a dar el área total. ¿Se entiende? Bueno, muy importante entonces hacer el gráfico. Todo esto ya lo había dicho Fabián, así que lo voy a pasar rapidito, ¿sí? Para no perder tiempo. Acuérdense que el cálculo de las integrales definidas nos asegura que sea un área cuando tenemos que la función es toda positiva, es decir, está toda por encima del eje de las X. En ese momento sí podemos asegurar que la integral definida es un área precisamente, ¿sí? Bueno. Vamos a ir ahora, ¿están ahí? Sí, Marta, estamos. Sí. Perfecto, bien. Vamos a mirar ahora otro caso,
¿sí? Esperen que voy a pasar porque precisamente estamos en este caso. Fíjense ahí. Esto es muy fácil porque las dos curvas están por encima del eje de las X, ¿sí? Entonces no vamos a tener mayores problemas, ¿sí? Para poder hallar el área entre las dos curvas, ¿sí? F y G. Yo ahora voy a capturar esto para poder pasarlo a otro archivito. A justamente plantearlo como si fuese una integral sola, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes que tenemos que hacer en esto del cálculo de áreas es ver que si participan dos curvas, como en este caso, la de abajo es la f de x y la de arriba la g de x, ¿sí? Y me piden el área entre las dos curvas, ¿sí? Entonces va a ser toda esta zona, ¿sí? Va a ser toda esta zona. Entonces, un punto importante es precisamente saber dónde se intersectan las curvas, ¿sí? Eso ya lo había dicho Fabiana. Acá tenemos el eje Y, es decir, que me está interesando desde el origen de coordenadas, así que va a ser la integral entre 0 y este punto que lo voy a llamar A, entre 0 y A, de la curva que está por encima, que es g de x, ¿sí? G de x. Hoy no sé qué le pasa, chicos, a esta tableta. Estoy muy mal escribiendo, no sé si ha perdido la definición o algo, porque hoy a la mañana me hizo lo mismo. G de x, ¿sí? Menos el área que define la función f de x que le está restando. Voy a agarrar el rojito, ¿sí? Este área que está acá, ¿sí? Precisamente es la que yo le estaría sacando cuando reste justamente la integral entre 0 y a de f de x, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, yo ahora la voy a desarmar para que ustedes la vean bien, ¿sí? Menos la integral entre 0 y a de f de x diferencial x. Al desarmarla se ve bien, miren. Esta primera integral es todo el área bajo la curva g de x entre 0 y a, ¿sí? Entonces me daría toda, incluido hasta acá abajo, todo, 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 todo. Pero cuando yo le resto la otra integral entre 0 y a de f de x, le estoy sacando este pedacito que yo marqué en rojo, ¿sí? Entonces me queda lo gris que yo marqué con azul en rayitas azules, ¿sí? Entonces, yo la puedo plantear directamente al área o la puedo plantear de esta forma. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien, ¿sí? Eso es bueno decirlo porque a veces hay gente que le gusta plantearlo así, desarmada, porque lo va viendo por partes, ¿sí? Bueno, voy a ir a un ejercicio. No, primero les iba a mostrar, hay una aplicación que les quería compartir, que se las voy a dejar ahora en el link, este link precisamente, ¿sí? Que cuando ustedes ingresan, pueden acá cambiar las dos funciones, ¿sí? Cambian las dos funciones, juegan con esto y les grafica, ¿sí? Entonces, fíjense acá cómo quedaron, cómo quedó graficada. Entonces, si yo les pido calcular el área entre esas dos curvas, ahora la situación va a ser importante que yo me fije cómo voy a tomar las integrales. Entonces, yo voy a capturar acá la pantalla, ¿sí? Me voy a ir de vuelta, pero ahora voy a ir a abrir el otro, porque voy a abrir este, perdonen, pero voy a abrir este, que es más estable. Ahí, bueno, ahora abre, denme un segundo. Ahí está. Entonces, ahí está.
Este es un poco más estable y no lo había podido usar ayer, entonces me dio miedo de ponerlo. Bueno, ahí se ve bien, chicos. Lo voy a agrandar para que se vea. Ahí se ve. Sí, yo estoy viendo bien, Marta. Bueno. Entonces, fíjense una cosa. Acá voy a agarrar el lápiz. El negro. Fíjense, tengo dos zonas, dos áreas, ¿sí? Una es la celestita, no sé si la alcanzan a ver, y otra es la marroncita, porque es la entre las dos curvas. Una curva es la cúbica esta, ¿sí? Que es la verde, ¿sí? La verde, y otra es la X cuadrado, que es la roja. ¿Qué pasa? Esas dos curvas encierran dos áreas. Ahí se observa bien, ¿no? Dos gajitos entre ellas. Entonces cobra importancia este punto que está acá y también cobra importancia este otro punto donde se intersecan en el otro extremo, ¿sí? Entonces lo vamos a llamar A y lo vamos a llamar B, ¿sí? Bien. Entonces, si yo quiero plantear el área o calcular el área entre esas dos curvas, cuando yo lo plantee, voy a tener que tener en cuenta que son dos tramos diferentes. ¿Sí? Fíjense. ¿Por qué? Porque en el tramo que va de A hasta 0, ¿sí? La verde, que es la cúbica, está por encima de la roja, que es la X cuadrado. En cambio, de 0 a B, la que está por encima es la roja, que es la X cuadrado, y la que está por debajo es la cúbica, que es la verde. Entonces, vamos a plantearlo por tramo al área, ¿sí? Entonces, el cálculo del área va a ser igual a la integral entre A y 0 de la verde, que es x cubo menos 3x, x cubo menos 3x, ¿sí? Menos, ¿sí? La rojita, que es la x cuadrado, ¿sí? Diferencial x. Eso lo puedo poner en una sola integral. Esto está bien porque el techo lo hace, no sé si eso se lo explicó Fabiana con ese lenguaje, chicos, Miguel y Sabrina, ayúdenme. Techo menos piso, les dijo. No recuerdo, pero en general siempre techo menos Bien. piso, lo usamos. Claro, lo que hacemos es, miren, yo les voy a hacer acá un dibujito. Juliana No y es acá muy, los chicos en el chat lo reafirman. Que claro, Fabi no es usa muy ese símbolo. académico, ¿vieron? Claro, no es muy académico. Pero miren esto, si yo estoy en una gráfica entre dos curvas, ¿no? En un par de ejes cartesianos, yo tengo una función f y una función g, ¿sí? Y yo quiero calcular el área entre ambas, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo puedo ubicarme como si yo estuviese parada acá adentro, ¿sí? Acá voy a hacer este dibujito, bien de jardín de infantes. Entonces, voy a decir que la integral va a estar entre A y B de la función que esté hecho, y miro para arriba, por eso la cabecita acá, miro para arriba, es la función f. ¿Y quién está en el piso? Está la función g. Entonces, techo menos piso. ¿Sí? Por eso es que decimos eso y nos ayuda a ubicarnos en la gráfica siempre y cuando tengamos el gráfico, ¿no? Eso es importante. Bien. Entonces, volviendo a nuestro caso. El primer área, que es la celestita, ¿sí? Está dada por el planteo de esta integral. Ahora nos falta la otra zona sombreada. Entonces le tengo que sumar, me quedo con el rojo, voy a agarrar el negro. Me quedé ahí. Más, ¿sí? Acá vengo con el más, la integral que va de 0 a b, y ahora el techo
es la x cuadrado. Entonces, x cuadrado menos la verde, que es la x cubo. Ojo acá, tengo que ya, esperen que voy a borrar porque me quedo desprolijo. Ahí. Ojo acá. Hecho es x cuadrado menos la cúbica, pero la cúbica tiene dos términos, así que cuidado ahí, ya cambio los signos, ¿sí? X cubo más 3x, ¿se entendió? Todo diferencial x. Entonces tengo estas dos integrales, una para la primera zona, más la otra, que es la otra zona sombreada que aparece en marroncita. ¿Sí? Eso le daría solución a el área. Bien, ¿qué no hicimos acá? No hicimos y no hallamos el valor de A ni el valor de B, que son las abscisas de los puntos donde se intersectan. ¿Sí? Ese es el primer paso que tenemos que hacer. Hallar el valor de A y hallar el valor de B. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a fijar los extremos de integración y para resolver por Barrow yo los voy a necesitar, sí o sí. ¿Está bien? Entonces lo primero que tenemos que hacer es el cálculo entre A y B, de A y B, que son los puntos que se intersectan. ¿Eso cómo lo haría? Que yo acá no creo que me vaya a dar exacto, o sí, no sé. A ver, voy a intentarlo. No lo resolví, a ver cómo nos dan los puntos de intersección. ¿Cómo hallaría el valor de A y el valor de B? Yo sé que se intersectan en 3 puntos. En A, en 0, que está a la vista, y en B. Pero los que me interesan son A y B. Entonces, si sé que se intersectan, significan que las Y son iguales y las X toman el mismo valor en esos puntos. Entonces, vamos a igualarlos. X al cubo menos 3x igual a x al cuadrado. ¿Sí? No me va a dar, me parece. A ver si factoreo. Sabrina y Miguel cuando mucho me dicen, ¿eh? A ver. Bien. Podría ser. No, no me va a dar. Tendría que resolver la cúbica. Bueno, no era el objetivo del ejercicio en realidad, porque yo los inventé. Las puse así rápido, pero podemos hacer una en que sí nos podemos hallar la intersección. ¿Sí? Ahora vamos a hacer una. A ver. Me voy a volver acá al de GeoGebra y voy a cambiar acá. ¿Sí? Voy a cambiar. Voy a elegir x cuadrado. Y voy a elegir, a ver qué podemos elegir. Menos x menos x más 1. A ver ahí. A ver si me da. No, no me va a dar tampoco, ¿no? Menos x cuadrado. Si elijo menos x cuadrado más 1. A ver ahí. Ahí podría ser, ¿no? Sí, ahí podría ser. Miren ahí, esperen. No nos van a quedar muy lindos los números, pero lo vamos a poder hacer. Esperen que voy a usar otra parte. No sé qué pasa. Acá está. Bien. Ahí está. Bueno. Los puntos de intersección tenemos que hallar que son este punto de acá, el valor de este punto de acá, el valor de este punto de acá. ¿Sí?
Entonces ahora sí, vamos a hallarlos igualando las dos funciones. F de x, que es x cuadrado, con g de x, que es menos x cuadrado más 1. Entonces, x cuadrado quiero que sea igual a menos x cuadrado más 1. Hacemos las operaciones para resolver esta ecuación, nos va a quedar 2x cuadrado, si paso esta menos x cuadrado a la izquierda, va a ser igual a 1, y ahora despejo x cuadrado igual a 1 sobre 2, entonces x va a ser igual a más menos 1 sobre raíz de 2, ¿sí? O lo que es lo mismo, más menos raíz de 2 sobre 2. Esto rapidito porque, bueno, quiere decir que este punto es menos raíz de 2 sobre 2 y este otro es raíz de 2 sobre 2. Entonces, para plantear el área entre estas dos curvas, la integral entre menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 lo puedo hacer en un mismo tramo, en una misma integral. ¿Por qué? Porque si yo me ubico acá en el área sombreada, siempre tengo la misma función como techo y la misma función como piso, ¿sí? Entonces, la función como techo es menos x cuadrado más 1 y le voy a restar la piso, que es x cuadrado, no sé por qué le puse paréntesis, diferencial x, ¿sí? Entonces luego resolvemos esta integral por Barrow, ¿sí? Buscamos la primitiva y resolvemos por Barrow. Bueno, lo importante es siempre encontrar los puntos de intersección si es que es necesario. Quizá hay veces que no es necesario, ¿sí? Porque nos dicen hallar el área entre estas dos funciones entre tal valor y tal valor. Ya nos dan los valores, no es necesario hallar la intersección como lo hice yo recién. Bueno, había otro ejercicio que les quería mostrar, a ver si lo encuentro acá. Bueno, este link se los voy a dejar ahí también para compartírselos. Y voy a ver ahora, esperen un poquito, que quiero ver dónde tengo. Uy, se me cerró el Wi-Fi. Tengo un ejercicio más que les quiero mostrar, ¿sí? Que es este. Este es similar. En este había hecho las cuentas, creo. Sí, en este había hecho las cuentas. Bien, fíjense este ejercicio. Bueno, es similar al anterior, ¿no? Pero acá otra vez los puntos para hallar, ¿sí? Son este punto y este punto. Se ven en el gráfico, pero hay que hacerlo analíticamente, ¿sí? Bueno, esperen que voy a cambiar un poquito el grosor. Ahí. Entonces, si yo no los tuviese en la gráfica, debería hallarlos. Y lo tengo que hallar haciendo la intersección entre las dos curvas, entre F y entre G, ¿sí? Porque yo veo que se cruzan en tres valores, en tres puntos distintos, ¿sí? Y de esos puntos yo tengo que encontrar las abscisas, es decir, la coordenada en X, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer la intersección de F con G igualándola. F es igual a G, entonces X cubo menos 2X. Ven que acá es mucho trabajo algebraico, chicos. ¿Se dan cuenta de esto? Bien. Entonces, trabajando esta igualdad, me queda X cubo menos 3X, perdón, más 2X, más X. Acá voy a borrar, espera. Depurada, ahí. Más, menos X. ¡Oh! Me apuré. Menos X, ¿sí? Ahí completo el 3. Igual a 0. Entonces, nos queda una ecuación sencilla que podemos resolver sacando factor común X. Me queda X, factor común de X cuadrado menos 1, igual a 0. ¿Cuándo este producto se va a hacer 0? Bueno, cuando X sea 0, que acá sale este punto, ¿ven? Ahí está, este punto donde se hace 0, o donde X cuadrado menos 1 sea igual a 0. ¿Y cuándo va a ser X cuadrado menos 1 igual a 0? Cuando X sea
o 1 o menos 1, ¿sí? Entonces ahí tengo los tres valores, 0, 1 y menos 1, ¿sí? Menos 1, 0 y 1, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos la integral por tramos otra vez, siempre recorran de izquierda a derecha, ¿sí? Como estamos acostumbrados. La integral entre... ¿Están ahí, chicos? Sí, Marta, te estamos escuchando muy perdón, atentos. porque me fui, me embalé y no escuchaba nada. No, yo te estoy Bueno, escuchando. entre, No hay preguntas, nada, por por las eso no te dudas. interrumpimos. Y no sé, capaz que nos había sacado todo y yo seguía explicando. Bueno, la integral, para hacer el primer área, el primer gajito que aparece acá, va a ser entre menos 1 y 0, ¿sí? Ven que ahora ya no le puse A, entre A y 0, no, porque ya lo tengo el valor, ¿sí? Menos 1 y 0 de la función que es techo, que es la verde, que la verde, ¿cuál es? Es la cúbica. Entonces va a ser x cubo menos 2x menos el piso, que es la recta. Entonces, cuidado acá, porque este menos, ¿sí? Que es menos el techo, menos el piso, como mi función piso es menos x, va a ser más x, ¿sí? Todo diferencial x. Y ahora planteamos la otra integral que nos va a dar el área del otro pedacito que nos falta, ¿sí? Entonces, ahora, más la integral entre, ¿cuál es el techo ahora? El techo es la recta, ¿sí? Entonces va a ser la integral entre 0 y 1, ¿sí? Y 1 de el techo, que es menos x, menos el piso, que es la verde, que es la cúbica. Entonces, cuidado acá. Yo ya ahora cambio el signo. Menos x cubo más 2x, ¿sí? Todo diferencial x, ¿sí? Bien. ¿Qué nos queda hacer? Barrow. La integral entre menos 1 y 0. Bueno, voy a hacer las cuentitas acá. X cubo menos x, diferencial x, ¿sí? Más la integral entre 0 y 1. Menos x cubo más x, diferencial x. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Bien. Entonces ahora resolvemos primero hallamos la primitiva y luego aplicamos Barrow en cada una de las integrales. Vamos con la primera. La primitiva de la primera va a ser x a la cuarta sobre 4 menos x cuadrado sobre 2 entre menos 1 y 0. Más, y ahora hacemos la primitiva de la segunda, menos, bueno, voy a poner paréntesis para hacer más prolijo, menos x a la cuarta sobre 4 más x cuadrado sobre 2 entre 0 y 1, ¿sí? Y ahora aplicamos Barrow. Bueno, en la primera calculamos la primitiva en el extremo superior y la restamos en el extremo inferior. Cuando calcula en el extremo superior es todo 0 porque justo está x en el numerador, así que me da 0 menos la primitiva en el extremo inferior. Como son potencias pares, me va a quedar positivo. Entonces, este menos es el menos de Barrow, cuidado. Así que me va a quedar menos un cuarto. Y este menos de acá, con este menos, se me va a hacer más un medio. ¿Estuve bien ahí con las cuentas, Miguel y Sabrina? Contrólenme, ¿eh? Perfecto. ¿Estamos? Bueno, más. Ahora vamos al cálculo de Barrow para la segunda parte. En 1, que es el extremo superior, entonces me va a quedar menos un cuarto, así que voy a borrar ese menos, ese más que tengo ahí, ¿sí? Si ya me queda, no hago un paso más, menos un cuarto, ¿sí? Más un medio. Y menos sería la primitiva en el extremo inferior, pero como es 0, me va a dar 0, así que no lo pongo, ¿sí? Bueno, ahora hacemos la cuenta, a ver cómo nos da, y nos va a quedar, bueno, tenemos menos un cuarto, que es menos 2 cuartos, que es menos un medio, y acá un medio más un medio
es 1, ¿sí? Entonces me va a quedar 1/2 el valor de el cálculo del área, ¿sí? ¿Está bien la cuenta? Menos 1/4. Muy bien, Menos muy 2 bien, muy bien. cuartos, menos 2/4, más 1, sí, está bien. Bueno, ese sería el área, ¿sí? ¿Está bien? El cálculo del área entre esas dos curvas. Pero bueno, ven que fue muy importante el poder hallar los dos puntos que van a indicarme los extremos de integración, que son los que son importantes luego, porque me ayudan a mí a hacer por pedacitos, por partes, digamos, para plantear la integral más fácil, ¿sí? Bueno, bien, había otro ejercicio, esperen que lo busque porque lo tengo acá mismo, esperen, denme un ratito, acá lo encontré. Hay de un práctico, yo lo voy a ordenar, ahí. Bien, después les va a quedar en la grabación, pero ahí tiene varios ejercicios. Fíjense. ¿Ven? Acá hay uno fácil. Fíjense. Hallar el área encerrada entre las siguientes funciones. Así pueden ser los enunciados, ¿ven? Entonces nos dan dos curvas y nosotros tenemos que hallar el área encerrada entre esas dos funciones. Para lo cual, fíjense que a esta altura del año estamos utilizando gráficas de funciones elementales, ¿sí? Parábolas, exponenciales, cúbicas, etcétera, ¿sí? Entonces es importante que repasen, si no lo tienen muy presente, las gráficas de las funciones elementales, ¿sí? Bueno, en este caso, por ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, yo tengo la función e a la x, ¿sí? Bueno, vamos a graficar más o menos la función elemental e a la x, acuérdense que pasaba por 1, ¿sí? Y era asintótica al eje horizontal x, ¿sí? Entonces, vamos a graficar la función y esta es la e a la x, ¿sí? Más o menos ahí, ustedes lo hacen más prolijito en el cuaderno. Y x igual a 1. X igual a 1, ¿sí? Es una recta de tipo vertical, ¿sí? Entonces acá voy a graficar la recta x igual a 1. Entonces, el área encerrada entre las siguientes funciones, ¿sí? Sería, voy a agarrar otro colorcito, sería entre los ejes también, tenemos que, quizá acá faltó que, y los ejes coordenados, los ejes cartesianos, tendríamos que agarrar el enunciado, entonces me quedaría esto, ¿sí? Siempre es bueno marcar el área que van a calcular o sea, que van a plantear la integral, ¿sí? Porque muchas veces no se dice y puede estar, no sé, cruzándose las funciones y estar eligiendo otro área, ¿sí? Entonces, esta es muy sencilla, la integral entre 0 y 1 de la función que esté hecho, que es e a la x, ¿sí? Diferencial x. Fíjense que acá no resté nada. ¿Por qué? Porque la función está toda por encima del eje de las x. La e a la x está toda por encima del eje de las x. Y como ya me dicen que la recta x igual a 1 delimita la zona, que era una recta, la x igual a 1 es una recta, entonces planteo directamente desde 0 hasta 1, ¿sí? La integral de e a la x. Y esa es la que me va a dar directamente el cálculo del área, ¿sí? No tengo que hacer nada más ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué más? En el práctico, ustedes en el ejercicio 15, no hubieron casi consultas del ejercicio 15. No sé si es porque los hicieron fáciles, los plantearon fáciles o quedó algo pendiente. Me gustaría saberlo, chicos, a ver qué dicen. ¿El 15 tuvo algún problema?
¿Qué escriben ahí? A ver, dice, yo lo resolví todo bien, Joaquín. Bueno, me alegro. Acá quería marcar que hay áreas, ¿sí? Como esta que aparece acá en el inciso C, ¿sí? En el inciso C, que es a veces, hay áreas que son a veces más fáciles plantearlas en términos de la variable dependiente, ¿sí? Fíjense que acá, tanto en la C como en la E y en la I, ¿sí? Bueno, hay varias. Y en la G podríamos estar planteando, digamos, la integral para calcularla en términos de la variable dependiente, ¿sí? Eso depende, digamos, de la expresión también que tengamos de la función dada, y muchas veces es más sencillo integrar en la otra variable y no la que estamos acostumbrados, que es X, ¿sí? Así que bueno, eso es también para señalar. ¿Qué más? A ver si me quieren preguntar algo, chicos, de esta parte. A ver, yo creo que lo más importante lo señalé, que era no interpretar las integrales definidas siempre como que son un área, ¿no? No tenía otro ejercicio, pero puedo volver acá a este, a ver qué tenía yo acá. No, estos son similares. Este es similar. Bueno, Después ahí este Marta dicen sí. algunos que no llegaron al punto, otros que Ajá. lo resolvieron fácil. Camila dice, a mí Bien, me quedó una bien. duda con el E. No sé Con qué, el E. el E A debe ver, ser de la gráfica, miremos ¿eh? el E. Que De la Joaquín también gráfica, pregunta, en el BCD. E, Ah, en el E, bueno, ahí en el E esperen la que lo... función, sí, dice, en el Sí, E la función G termina cuando toca el eje Y, pregunta. ahí está. A ver, esperen que la voy a capturar. Voy a hacer un zoom. La capturo para que quede más claro, ¿eh? A ver, la capturo y me voy a este que estábamos usando. Así ya la escribimos acá. Es más fácil. Bien. NLE es uno de los que podríamos llegar a plantear, como yo les... espera, estoy complicada. Se me superpusieron cosas que ya tenía. Ahí está. Bueno. El E es uno de los que podríamos plantear en la otra variable, ¿sí? Entonces, voy a escribirlo. ¿Cómo nos quedaría? Siempre, porque en realidad no tenemos una expresión de una función, ¿cierto? Entonces, este es el área que me interesa a mí calcular, ¿sí? Fíjense, si yo lo miro, miren el dibujito que les voy a hacer acá y no se rían. Si yo, no se ve nada. Si yo lo miro como si estuviese acostada, ¿ven ahí que estoy acostada? ¿Se ve? Bueno, podría ubicarme en que el área que yo voy a calcular, que es esta, siempre tiene una función, ¿sí? Que es la función h, que es la recta, que está siempre por encima, y esa actúa de techo. Y la f, que es la parábola esta que está acostada, la parábola, la f, es la que hace de piso, ¿sí? Entonces yo podría plantear la integral de la siguiente manera. Previo a haber encontrado este punto, voy a volver a agarrar el rojo o pues no se ven nada de esos colores con este, no sé. Hay un ruido de algo, chicos, perdonen que escuche, no sé, golpes o algo así. Es importante este punto, Sí, ahí y este avise, punto Marta. que es donde se intersectan,
¿sí? Las dos funciones, f y h se intersectan allí. Entonces yo tendría que estar encontrando las ordenadas de esos puntos, ¿sí? Que vamos a suponer que es I1, bueno, me quedó el I2 dentro de la cabecita ahí, pero este es el punto I2, ¿sí? Entonces, si yo lo miro en términos de la variable I, para que me resulte más fácil y tener siempre una función techo, que es la H, y como piso, que es la F, podría plantear la integral entre I1 e I2 de la función que actúa de techo, que es la H, ¿sí? Pero en términos de qué? ¿De qué variable ahora? Díganme, ¿de X o de Y? ¿Qué pongo acá? O bueno, lo dejo así, después me van a decir ahora el diferencial que voy a usar, ¿sí? Esperen. Camila dice A de ver. I. Muy bien. En Muy realidad bien. pregunta. Entonces, H, H menos, que es el techo, menos la F, diferencial I. Perfecto. ¿Sí? Por eso les pregunté, H en términos de qué variable. ¿Sí? Quizá no, ni se llamaría H, capaz que la llamábamos de otra forma, porque estas estaban dadas en el término de X. Vamos a usar la misma letra para que se entienda. Bien, entonces, esta integral me va a estar dando respuesta al cálculo del área de esta zona sombreada. Ahora, ¿yo podría haberla hecho también en términos de X? Y sí, podría. Fíjense, vamos a mirarla como estamos acostumbrados. Fíjense, si yo miro acá, ¿sí? ¿De acuerdo? Podría pensar, no sé por qué rayé ahí, pero que quería hacer otra cosa. Se me borra todo. Bueno, fíjense, si yo recorro esta gráfica de izquierda a derecha, ¿sí? Tengo que tener la precaución de que la función, la parábola que está acostada, que es la F, no es función, ¿sí? Entonces, cuando yo integre y vaya a calcular el área, voy a tener que pensar en respetar y usar una expresión que sea función. Por eso necesitamos hacer una zonificación que nos respete eso. Entonces, una de las maneras para evitar que no caer en ese error de no utilizar una expresión que no sea función, ¿sí? Podría ser que yo divida, fíjense, si yo divido esta zona acá y tomo este área por un lado, ¿sí? Fíjense que ahí no voy a utilizar las dos ramas de la F, ¿sí? Voy a calcular este área, le voy a poner acá un costadito a 1, ¿sí? Después podría ser la integral, a ver, podría ser, acá tengo otro corte que podría ser, ¿sí? Y de acá en adelante hasta este punto, ¿sí? Que es C. Para hallar este punto, estoy complicada me parece, ¿no? Sí, a ver, Sabri. Veo que otra forma, si no. Sí, Marta, No, me perdí no la podría. pregunta. No, que otro corte no podría ser, ¿no? ¿Se te ocurre otro? Para poder hallar el área, son 3 áreas las que tendría que hallar. A1, A2 y A3, si la hallo en términos de X, digo, es más difícil. Por eso ven que en una sola integral yo calcularía el área. Sin embargo, en términos de X serían 3 áreas, área 1, más área 2, más área 3, fíjense, ¿sí? Acá es más, tendría el inconveniente de tener Para que hallar ese considerar la punto. raíz que no funciona. Claro, exactamente. Sí. Entonces, es mucho más difícil por eso, ¿sí? Hay muchas veces que es más integrar respecto de la variable dependiente, ¿sí? Bueno, ese era uno que podía hacerse así. Este también se puede hacer así. Este también se podría hacer así. Este se puede hacer de las dos maneras, ¿eh? Este también de las dos maneras. A ver. Uy, justo no capturé los de arriba.
Pero bueno, ¿se entendió, chicos? Yemina está entendió? consultando por el 18. El 18. Bueno, Pregunta, 18. porque dice que no A ver el entiende 18. cómo sabe cuál Sí. es la parte que tiene que sombrear para considerar el área. Bueno. A ver. Yo ya tengo que salir en un ratito. No sé, Miguel, si no, planteo, aunque sea el A o el B. Espera, rápido. Voy a capturarlo. Ahí. Ahí está. Ténganme un cachito de paciencia. Bien. Acá se pueden ayudar con el GeoGebra, pero si no se ayudan con el GeoGebra, vamos a suponer que vamos a plantear el B. ¿Sí? Vamos a plantear el B. Este vamos a plantear. Tenemos tres funciones. Y igual a raíz de 2x, la recta y más x igual a 4, la otra recta igual a x menos 4 e igual a x igual a 0. ¿Sí? Bueno, voy a tratar de ser lo más prolija posible. Y igual a raíz de 2x. Ya voy a espejar y en la siguiente para visualizarla mejor. Menos x más 4 igual a x menos 4 y x igual a 0. ¿Sí? Bueno, a ver si me queda lugar acá porque ya rayé tanto. Bueno, voy a tratar de ser lo más prolija posible. A ver si puedo. Vamos a graficar. Bueno. Quedó medio inclinado, pero bueno. La primera. Igual a raíz de 2x. Acuérdense que la y igual a raíz de x, ¿cómo era? Vamos a recordar rápido la función elemental. Tenía esa forma, ¿cierto? Podemos darle un valor a x como para ver de dónde abre. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, para 2 me va a tomar el valor 4. Perdón, para 2 me va a tomar el valor 2. Porque es 2 por 2, 4. Raíz de 4 es 2. O sea que va a pasar por acá. Voy a hacerla. Ahí está. Esa sería raíz de 2x. Bueno, ahora vamos con la siguiente. La recta igual a menos x más 4. La recta me hago un grafiquito auxiliar allá arriba, como hice con esta, ¿sí? Para que ustedes vean después qué les conviene marcar y eso. Igual a menos x. ¿Cómo era la igual? La igual a menos x. ¿Cómo era? Era, si yo la grafico, era así, ¿se acuerdan? Tenía pendiente negativa. Pero como suben 4, más 4 va a pasar por acá. ¿Sí? Y, por ejemplo, para 2, también pasa por este punto. ¿Sí? Porque menos 2 más 2 más 4 es 2. ¿Sí? Entonces, bueno, tendría que graficar con otro color. A ver si puedo. Ahí está. Marta, Esta la voy a graficar en naranja. Sí. ¿las gráficas en GeoGebra Sí. querés? Dale, a la Las vez tengo acá. graficarlas mientras en GeoGebra, que yo ya las voy... bueno, ven acá, viene la recta. Esta recta. Ahí, viene ahí.
Y ahora vamos a graficar la x menos 4. ¿Sí? Voy a tomar otra vez el azul. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Esto es para 2. Entonces, la y igual a x menos 4, ¿cómo sería? Borro acá. Va a ser igual a x. Oh, me pasa esto porque me voy muy al borde. A ver. Igual a x era la identidad, ¿sí? Como baja, perdón, en 4 unidades hacia abajo, va a estar apoyada, va a pasar por acá, por menos 4. Por menos. Y en 2, ¿sí? Para x igual a 2, va a tomar el valor 2 menos 4 es menos 2. O sea que va a pasar por acá. ¿Sí? Y corta en 4. Que es justo este valor. Bueno, voy a agarrar otro color, el último que cambio sería este. Ahí está, más o menos la recta ahí. Bueno, entonces fíjense una cosa, mientras Sabrina gráfica, voy a marcar en verde el área. Yo el área que tengo que calcular es toda esta, ¿ven? Toda esta, ¿sí? Entonces tengo que ingeniarme para ver cómo calculo en la menor cantidad de integrales y hacerlo de la manera más sencilla posible. Bueno, acá se visualiza que, por ejemplo, voy a marcar un punto que es importante visualizarlo, que es este, fíjense. Y yo miro acá, y yo miro de izquierda a derecha, veo que en este área 1, hay toda una función que está por encima, que es el techo, que es esta, menos la función que es el piso, que es la x menos 4, ¿sí? Esta era la menos x más 4. Entonces, una de las integrales va a ser la integral entre 0 y 2 de raíz de 2x menos el piso, que es x menos 4, cuidado ahí porque tengo que cambiar el signo a 4, diferencial x, más, y esta es el otro área, el área 2, que va a ser la integral entre 2 y este punto, que es 4, después igual lo tendrían que hallar, sería bueno que lo hallen como hice yo. Acá tiene que encontrar la intersección entre raíz de 2x y la menos x más 4, y en esta otra, que aunque están cantados los puntos, entre las dos lineales, ¿sí? Entre las dos funciones lineales, la x menos 4 y la menos x más 4. Bueno, entonces, para el área 2, esta es el área, listo, ahí ya te paso. Esta es el área 1 y esta otra es el área 2. El área 2 va a ser entre 2 y 4, dijimos, del techo que era menos x más 4, ¿sí? Menos el piso, que es menos x menos 4. Así que cuidadito ahí porque tengo que cambiar el signo al 4. ¿Sí? Todo diferencial x. Bueno, ahora cuando Sabrina ahora dejo de compartir yo y Sabrina nos muestra en GeoGebra como quedaban bien prolijitas por las dudas. Pero bueno, estuvo bueno para poder ver 4. Justo acá vinieron 4 funciones, porque el eje también es una función. Y delimita, o sea, 4 funciones delimitan el área que yo quiero calcular. Bueno, ahí dejo de compartir, Sabri, para que compartas vos. Y bueno, yo los voy a dejar. Miguel, ¿vos vas a seguir con excedente consumidor y productor? Sí, ya estamos preparados. Bueno, Ya, listo, hola, ahí te Marta, paso, ya voy Sabri. yo, Ah, bien, bien. Bueno, los dejo yo entonces y siguen con Sabrina ahí con la imagen del área. A ver, ahí dejé de compartir, Sabri. Ahí ya dejé. Ahí se ve lo tuyo, Sabri. ¿Sabri? Ya se ve lo tuyo. ¿Eh? Ahí se ve perfecto. Bien. Estaba hablando, pero no había encendido el micrófono. Ahora sí. Acá están las 4 curvas graficadas, ¿sí? Por un lado tenemos la verde, es la raíz,
¿sí? La raíz de 2x, después tenemos la azul, que era y igual a x menos 4, la otra verde más clarita, que era y más x igual a 4, que Marta despejó para poder graficar, y después el eje, que era x igual 0, ¿sí? Como vieron con Marta, para que quede encerrada entre las 4 curvas, el área era esta de acá, ¿sí? Yo la calculé también, fíjense que la tuve que dividir en 2 para poder calcularla, ¿sí? Porque cambia el área, perdón, la curva que está por encima. Entonces, entre 0 y 2, la curva que está por encima es la raíz, entonces tenemos un área, y entre 2 y 4, la curva que está por encima es la recta y más x igual 4, así que la suma de las dos sería el área total encerrada, que me da acá, según la 8, 12,66. Era eso nomás para agregar a lo que había dicho Marta, ya que lo explicó demasiado bien. Vuelvo. Ahí está. Si querés sigo yo, Sabri, con la parte de... Vamos a trabajar un poquito los ejercicios de excedente. Voy a tratar de aislar un poco el sonido ambiente de la casa. Como escucharán, están haciendo una breve refacción. Pero bueno, vamos, parte de la virtualidad. Sí, del home office. Sí. Acá en mi casa Bien. también están martillando. Bueno, te dejamos. Bien. Dejame. Bueno, para poder trabajar este tema un poco, había cuenta de que ya Fabiana lo había presentado en la clase que trabajó sobre integrales definidas. ¿Sí? Me parecía que lo más práctico era ir directamente a un ejercicio, que no fuera un ejercicio, obviamente, los que ustedes tienen en la práctica, de manera que después ustedes puedan trabajar sobre los mismos y en todo caso ir planteando las dudas o las dificultades que se le presenten, ¿sí? Yo no sé si se está viendo lo que comparto. ¿Se Sí, puede ver Miguel. bien? Sí, ya se ve. Bueno, perfecto. Bueno, acá Sí, tenemos, perfecto. estos ejercicios son ejercicios típicos, así como les decía hoy Marta al principio, que podían ser enunciados que podían encontrar en un examen. Bueno, en este caso lo mismo, ¿sí? Estamos hablando de enunciados que tranquilamente pueden aparecerles sería en el cuarto cuestionario, ¿sí? Y fíjense que esto tiene una característica. Bueno, creo que ya todos han ido avanzando, inclusive los de Madrid, corríjanme, pero ya pudieron llegar a ver las estructuras de mercado, pudieron conocer los tipos de mercado en cuál se puede operar, que en este caso acá está indicado competencia perfecta, ¿sí? Pero hay otras estructuras de mercado, monopolio, oligopolio, competencia monopólica, ¿sí? ¿Pudieron ustedes llegar a saber algo de competencia perfecta? ¿Saben de lo que estamos hablando? Joaquín dice que en eso Están en eso. Bueno, básicamente hay tres elementos que definen a un mercado. Ah, bueno, están justo ahora. Bueno, mejor imposible entonces. Es decir, ustedes ya saben que a cualquier mercado, para poder reconocer la característica de ese mercado, tenemos que mirar, por un lado, el tipo de producto que están ofreciendo, si es homogéneo o diferenciado, si hay barreras o no a la entrada de nuevos participantes. Esas barreras se manifiestan a través de los costos que debemos que soportar para poder ingresar a participar de esa actividad. ¿Sí? Y el número de participantes. Básicamente esos son los tres más importantes. Según la bibliografía después se puede ampliar alguno más, pero el número de participantes puede ser muchos, pocos o tan pocos como uno solo en el caso del monopolio, ¿sí? En el caso del mercado de competencia perfecta es un mercado donde el producto que se ofrece es homogéneo, ¿sí? No hay barreras a la entrada, por lo tanto todos los participantes pueden entrar y salir libremente, y el número de participantes como consecuencia de esta no barrera es mucho, ¿sí? O sea que estamos en ese tipo de características de mercado, que a ustedes les sirve un poco, sobre todo para ir interpretando después la parte del excedente, ¿sí? Cuando llegamos al último inciso, ahí el D que dice interpretar económicamente el resultado hallado, ¿sí?
Lo primero que nos van a pedir, bueno, tenemos dos expresiones, ¿sí? Como bien dijo Marta también. Noten que estamos trabajando con funciones polinómicas, ¿sí? Cuadráticas, cúbicas, con funciones lineales. Básicamente son esas expresiones, ¿sí? Con lo cual, si se han olvidado un poco o no las tienen fresco, yo recomiendo que puedan repasar para poder tener más claro a la hora de graficar. Igual, en el caso ahora de la virtualidad, también se pueden auxiliar con el GeoGebra, ¿sí? Bueno, lo primero que le van a pedir ahí es cuál corresponde a la curva de demanda y cuál es la de oferta. Yo he dicho en algunas oportunidades que el mirar las pendientes, por ejemplo, cuando son lineales, nos ayuda claramente a definir cuál es la oferta y cuál es la demanda. Se puede llegar a complicar un poco cuando ya no son funciones lineales, ¿sí? Entonces, si yo tengo duda, yo ahí puedo decir rápidamente cuál es demanda y cuál es oferta, ¿sí? Porque además conociendo las funciones. Pero si yo tengo dudas para responder el inciso A, lo que puedo hacer es pasar al punto B, que es graficar, y a partir de graficar, yo hoy me voy a dar cuenta cuál de las dos funciones que me están dando corresponde a una curva de demanda y cuál a una curva de oferta. Yo acá lo que hice, al igual que hizo recién Sabrina, ¿sí? Planteé las dos expresiones, ¿sí? Ahí las estoy graficando. Nuevamente recuerden que a nosotros nos interesa todo lo que sucede en el primer cuadrante, ¿sí? Todo lo que va a suceder en los demás cuadrantes económicamente no nos va a estar interesando, ¿sí? Déjenme que agregue algo más. Vamos a agregar esto y vamos a agregar esto, ¿sí? Así como está presentado este mercado de competencia perfecta. Acá en este caso la expresión esta P igual a 2,1 surge de acá pasar este 1 que está restando, ¿sí? Pasa sumando al otro lado y queda precio igual a 2,1, ¿sí? Así como está expresado acá. ¿Qué les parece? ¿Quién será la demanda y quién será la oferta? La función de demanda va a estar representada por aquella curva, ¿sí? Que tiene pendiente o un comportamiento decreciente, ¿sí? Mientras que la que tiene comportamiento creciente va a ser la oferta. Por lo tanto, la función lineal que tiene una pendiente positiva va a ser la función de oferta y la parábola cuadrática, que es en este caso tiene ¿sí? un menos adelante, es decir, que está invertida, sería hacia abajo, nos va a estar referenciando a la función de demanda, ¿sí? Entonces, ahí ya resolvimos la primera parte, decir quién es oferta y quién es demanda, ¿sí? Acá yo lo planteé, lo puse ahí, quien representa la curva de, entonces ahora lo podríamos completar diciendo que acá es la curva de oferta y que esta nos representa la curva de demanda. ¿Sí? Creo que ahí no hay inconvenientes, todo lo pueden reconocer rápidamente. Y lo interesante de este ejercicio va a venir a partir del punto C. ¿Por qué? Porque nos va a pedir que calculemos, en este caso particular, el excedente de los consumidores cuando se ha establecido el equilibrio de mercado. Entonces, yo vengo acá, nuevamente al gráfico, y fíjense que acá hay un punto donde la función de demanda se interseca con la función de oferta. Ese punto yo tengo que poder conocerlo, ¿sí? Para poder responder a la pregunta, porque fíjense que me dice determinar el excedente del consumidor cuando se estableció el equilibrio de mercado, y el equilibrio de mercado se da en ese único punto, que por supuesto yo no conozco. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero que nada? Vamos para acá, y lo primero que tenemos que hacer es determinar el equilibrio de ese mercado. ¿Cómo lo determino? Igualamos las dos expresiones, tanto la de ¿sí? La que responde a la demanda como la que responde a la oferta. Fíjense que acá lo que hicimos después fue operación en pasos algebraicos, como dijo Marta, y que a ustedes les gustan mucho los pasos algebraicos, por lo menos en los parciales, vieron que en el caso de derivadas les dijimos que una vez que calculan la derivada no sigan avanzando si no se los piden, que quede ahí el ejercicio que ha resuelto. Bueno, ustedes seguían haciendo pasos algebraicos, muchos de los que me tocó corregir, para llegar a una expresión más simplificada, y ahí cometían algún error y por ahí, bueno, es una lástima porque la derivación está bien,
pero si ustedes después siguen trabajando y cometen errores, eso después nosotros nos lleva a tener que evaluar esa parte también. Pero bueno, acá simplemente lo que hice fue trabajar con esta expresión, sí, pasamos el menos q cuadrado, lo pasé positivo, ¿sí? Y el 25 restando, y todo lo igualé a 0, ¿sí? Hice la cuentita, menos 25 más 1 me da menos 24, y ahí nos queda la expresión a la cual yo tengo que encontrarle las raíces, ¿sí? Porque nos interesa saber dónde se igualan esas dos expresiones, como vieron recién con Marta en los ejercicios de integrales definidas y de área, ¿sí? Que había que encontrar los puntos donde se cruzaban las funciones. Bueno, los dos valores, acá está hecho el cálculo con más caras, ¿sí? Un valor me va a dar 4 positivo, el otro me va a dar menos 6. Ya sabemos también nosotros que económicamente nos van a interesar siempre los valores positivos. Por lo tanto, acá encontrando el x1, en realidad lo que estaríamos encontrando acá, si me permiten que corrija, es el valor q1, ¿sí? El primer valor. El primer valor que responde a la cantidad, y acá el segundo valor que responde a la cantidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago? Ya tengo la cantidad, ya sabemos que va a ser 4, la cantidad de equilibrio. ¿Cómo hago para determinar el precio? Vuelvo a cualquiera de estas dos expresiones, ¿sí? Tanto la de oferta como la de demanda, y reemplazo el precio en 4, ¿sí? En la cantidad 4. Entonces, al reemplazar en la cantidad 4, yo voy a tener que, por ejemplo, si trabajo con la expresión de oferta, 2 por 4, 8, más 1, 9. Acá está hecha la cuenta, 2 por 4, más 1, 9. Por lo tanto, el punto de equilibrio tiene como coordenadas cantidad 4 y precio 9. Yo agarré rápidamente, porque estoy ahora acá en el medio de esta situación, ¿sí? Y tracé para que viéramos ese valor 9, ¿sí? Como nos queda en el gráfico, nos llegué a calcular, y fíjense que acá, si nosotros nos desplazamos hacia el eje de las cantidades, acá en 4 está el valor donde se cruzan, ¿sí? O sea que tengo 9 de precio y 4 de cantidad. Ahí está mi punto de equilibrio, ¿sí? El que habíamos establecido, de coordenadas 4, 9. Bien. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En este ejercicio nos estaban pidiendo, en particular, nos piden calcular el excedente del consumidor. Entonces, cuando nos piden calcular el excedente del consumidor, lo que nos están pidiendo es calcular una determinada zona, ¿sí? Yo acá podría calcular todo este sector que queda entre la curva de demanda y el precio de equilibrio, todo este sector que está acá, ¿sí? O podría tener que calcular lo que queda definido entre el precio de equilibrio, ¿sí? Y, en este caso, la función de oferta, todo este sector, entre 0 y la cantidad de equilibrio que acabamos de definir, que era 4, ¿sí? Son dos áreas posibles siempre a calcular. No hay una tercera posibilidad. No puede ser en la zona de acá afuera ni de acá. Es o esta área que queda limitada, insisto, entre la función de demanda y el precio de equilibrio, que es lo que se va a conocer como excedente del consumidor, o lo que queda delimitado entre el precio de equilibrio y la función de oferta, este triángulo de acá, que sería el excedente del productor, medido entre 0 y 4, calculado entre 0 y 4 en este caso, que es el valor de la cantidad de equilibrio. ¿Qué significa esto del excedente del consumidor? Me adelanto un poquito para que después, cuando calculamos la integral, la podamos interpretar. Fíjense que, si ustedes lo han visto en las clases de economía, que seguramente lo han hecho, el plantear o el pensar esto de excedente significa como que a alguien le sobra o le queda algo más, o como que obtiene algún tipo de beneficio a priori. Cuando hablamos de excedente del consumidor, lo que estamos diciendo es que los consumidores se ven beneficiados de la situación. ¿Cuál es la situación que los beneficia? Fíjense que el precio de equilibrio al cual están dispuestos o en el cual se va a comercializar en ese mercado es un precio de equilibrio de 9 unidades. ¿Y qué pasa? Todos los consumidores que entraban a participar en ese mercado, es decir, a adquirir bienes, estaban dispuestos a pagar
por unidades menores a 4, que es la de equilibrio, entre 0 y 3,99 si se quiere, fíjense que estaban dispuestos a pagar precios superiores a 9. Por ejemplo, para adquirir 2 unidades estaban dispuestos a pagar más de casi 21 pesos, por encima de los 21 pesos. Para adquirir una unidad que estaría aproximadamente acá en el medio, estaban dispuestos a pagar 24 pesos. Y sin embargo, van a terminar pagando los 9 pesos del equilibrio para adquirir esas unidades. Entonces, eso es lo que se conoce como el excedente del consumidor. La misma interpretación se puede hacer para el caso de que tuvieran que calcular el área de abajo y entonces ahí nos estarían pidiendo el excedente del productor, nada más que acá tendríamos que plantearlo desde el punto de vista de los oferentes, ¿sí? Es decir, los que van a ir a participar de ese mercado con su producto, y entonces fíjense que ellos estaban dispuestos a vender su producto a un precio menor al equilibrio. Por ejemplo, 2 unidades estaban dispuestas a ofrecerla a aproximadamente 5 pesos cada las 2 unidades, ¿sí? Lo mismo con 3 unidades, estaban por encima de los 7 pesos, pero fíjense que en definitiva, como este mercado va a cerrar un equilibrio en un precio de 9, estas unidades que ellos estaban dispuestas a ofrecerlas a precios menores, las van a terminar ofreciendo a un precio mayor que es el de mercado, que es el de 9 pesos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que ver con la parte de interpretación de los valores. Entonces, volviendo a la parte que tiene que ver con el cálculo excedente productor, nosotros debemos calcular entonces es este segmento, esta parte, este área, estas que yo estoy marcando acá, que tiene como características de techo la función de demanda y como piso, si se quiere, el precio de equilibrio, ¿sí? Y eso es lo que yo voy a plantear acá en la integral esta, ¿sí? Planteo la integral entre 0 y la cantidad de equilibrio, que era 4, de la función de demanda menos el precio de equilibrio. Acá operé el 25 con el menos 9, por eso directamente puse 16. Entonces me queda la integral entre 0, 4 y 16 menos q cuadrado, diferencia del q. Separé en 2 integrales, por ahí para que se vea mejor, ¿sí? Y fíjense que estas son integrales inmediatas, es decir, no tenemos que andar aplicando ninguno de los métodos. También en eso normalmente suelen ser más sencillos estos ejercicios. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá es integrar el 16, nos va a quedar 16q, sería decir una constante acá para integrar, medida o evaluada entre los extremos 4 y 0, como bien dijimos recién, menos esta otra integral, que al ser q cuadrado sumo 1 y divido por lo mismo en el exponente y divido por lo mismo en el denominador, por eso me queda menos q cubo sobre 3, valorado entre 4 y 0. Acá yo les hice las cuentas, ¿sí? Tengo que reemplazar, entonces donde tengo q, primero por el extremo superior, 16 por 4, menos 16 por 0, y lo mismo menos de la regla de acá, ¿sí? De la aplicación de la regla de Barrow, y acá reemplazo, donde tengo cantidad al cubo sobre 3, también reemplazo por 4, ¿sí? Y por 0. Hago las cuentitas, acá me va a quedar 64, esto se va a hacer 0, esto también se va a hacer 0, acá me queda 64 sobre 3, resuelvo esta cuenta, yo acá se los hice para que lo tengan todos los pasos, y en definitiva me va a quedar 128 sobre 3, 128 tercios sería todo el valor de toda esta área que tenemos acá, ¿sí? ¿Y qué significa ese 128,3 entonces? Que es el último punto que nos pide acá, es lo que le acabo de comentar yo, ¿sí? Recién mientras mirábamos la curva, ¿sí? Algunas personas están dispuestas, dice, a pagar un precio mayor que el de equilibrio, ¿sí? Cuando hablamos de personas estamos refiriéndonos a los consumidores, y de cierta manera esas personas están llevando algún tipo de beneficio que tiene que ver con la utilidad que le resulta de comprar más barato lo que estaba dispuesto a pagar a un precio más alto. Y en este caso, eso que se está beneficiando serían los 128 tercios que nosotros establecimos con el valor del área. No sé si se me escuchó, si quedé solo, traté de ir Sí se te escuchó, Miguel. esquivándole al ruido, no sé si se escuchó mucho ruido ambiente. No, perfecto. Pero, bueno, preguntas, dudas, A ver. algo que no lo hayan entendido. No, ahí Joaquín dice que se entendió perfecto. Bueno,
con esto van a poder plantear los ejercicios 16 y 17 del trabajo práctico, ¿sí? Fíjense que son del mismo tipo, si es que no lo han podido plantear. Nos está quedando pendiente, Estela, que ahora yo estaba mirando. En Las todo caso, ecuaciones diferenciales, no, potencial marginal. exacto, yo por ahí para el martes de última preparo Bueno, alguno para como para explicar eso. comentarles. Esto en realidad Bueno, tiene que ver con economía de segundo año, economía 2, y porque tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, ¿sí? Por eso tal vez, no sé, no es que no lo utilizamos porque es una aplicación de la integral, pero tal vez es un poquito más complejo de que después lo puedan captar, porque son contenidos que no se trabajan, tienen que ver con cuentas nacionales y esto, ujú, que se ven en macroeconomía. Pero bueno, el martes preparo un poco como perfecto. para introducirlos y que podamos desarrollar eso y ya les quede para completar el práctico. Bueno, bueno. No sé qué hablaron anteriormente. Quería hacer en función de la interpretación geométrica, en función de la interpretación que hizo cuando se pide interpretación. No sé si hablaron algo de los parciales, de los recuperatorios, pero quería aclarar, porque a mí me pasó cuando corregí, que se pedía... No hicimos devolución, Estela. Bueno, pero en la elasticidad precio a la demanda se pedía interpretación de resultado. Y muchos pusieron elástica, inelástica. Eso es una clasificación. Tengan cuidado cuando lean interpretaciones que ese valor que me devolvía, ¿sí? Sí, La a lo sumo a disminución. eso había que Sí, agregarle qué significaba que sea elástica, inelástica, y ahí tenían la claro, interpretación del resultado. claro. Pero por lo general, en elasticidad precio de la demanda, me dice la cantidad demandada disminuye tanto por ciento a partir de la disminución en un 1% del precio a partir de un precio establecido. En este caso, si teníamos que calcular para un precio igual a 2, a partir del precio igual a 2. Otro va a ser la disminución si el precio es a partir de un precio igual a 10. ¿No, Miguel? Sí, eso Entonces, es esa era la correcto. interpretación, por ahí no la clasificación. Lo que pasa es que alguno por ahí, si lo planteaba, por ejemplo, diciendo que era elástica, después tenía que agregar, al decir que era elástica, por ejemplo, que como el precio había cambiado en tantas unidades, la demanda había respondido de tal manera. Y Claro. tal vez eso también uno lo podía tomar como porque en definitiva estaba interpretando el resultado que obtenía. Pero no lo hacían. Claro, Decían pero no lo elástica, hacía. decían Ponían elástica, inelástica, inelástica y me eh, fui. Sí, y se te tal cual. quedaba ahí el resultado. Yo se los marqué Tal cual. y desconté el puntaje ahí. Sí, sí, sí. Bueno, no, era para aclarar eso. Tengan cuidado cuando se le pide una interpretación, ¿sí? Bueno, a ver si comparto, a ver si se ve. A ver si comparto aplicación o... No, toda la pantalla. ¿Se está viendo ahí? Todavía no se ve lo que compartís. Está como que para compartir, pero no se ve todavía. Ah, bueno. Sí, tengo conexión media complicada hoy. A ver, dejo de compartir. Qué raro, porque yo enseguida se me ve. Yo veo, ¿eh? Pero Ah, estabas a ver, compartiendo como la... un como el PowerPoint. Zoom. Un O sea, PowerPoint estabas estaba compartiendo toda compartiendo. la pantalla. Sí, sí, sí. A ver, Pero no se veía el power, se te veía la pantalla nada más. a ver. Ahí se ve, Sabri. Ahora sí. A ver si lo pongo en presentación, ¿se ve? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, vemos, en el tiempo que me queda, esperen que voy a buscar un lápiz. Trabajé vamos a hacer con azul. Bueno, ya habíamos visto métodos de integración y vimos sustitución y por partes, ¿sí? El método de fracciones simple en realidad no es un método de integración, ¿sí? Está incluido dentro de los métodos de integración porque nos va a indicar cómo resolver cocientes de polinomios, ¿sí? Recuerden que sustitución por ahí teníamos, sí, por ahí cocientes, pero no eran ambas dos polinomios, ¿sí? Así que hoy vamos a ver, ustedes ya tenían que leer esto,
así que yo voy a ir rápidamente, ¿sí? Entonces, para poder resolver integrales de cocientes de polinomios, una integral que tenga esta forma, para resolver este tipo necesitamos hacer que este cociente de polinomios sea y lo podamos expresar de una forma más sencilla, ¿sí? Para eso es que vamos a usar el método de descomponer en fracciones simples. Este método de descomponer, que quizás no es un método, es para saber cómo descomponer en fracciones simples, no tiene que ver exclusivamente a la parte de integrales, ¿sí? Esto es la parte de trabajar con expresiones polinómicas y poder descomponer en fracciones simples, ¿sí? Lo vamos a utilizar como una herramienta para poder resolver este tipo de ejercicios, ¿sí? Acá puse un ejemplo en el cual me dicen que resuelva esta integral, ¿sí? Es un cociente de polinomios y yo tengo que ver cómo lo resuelvo. Entonces, yo acá hice un resumen para que ustedes vean cómo se trabaja. En realidad se toma la expresión, el cociente de polinomios, y lo que vamos a hacer con lo que vamos a ver cómo se trabaja el descomponer en fracciones simples, lo que vamos a hacer va a ser expresar este cociente como una suma o diferencia de fracciones más sencillas. ¿Lo pueden ver? Ahí quedó. Me dice que 3x más 1 sobre x por x menos 1 todo al cuadrado es igual a 1 sobre x más menos 1 sobre x más menos 1 más todo esto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tomo 1 sobre x más menos 1 sobre x menos 1 más 4 sobre x menos 1 al cuadrado, lo tomo como un denominador. Voy a tomar el cuadrado, tomo el máximo, todo esto dividido esto, acá me va a quedar x menos 1. Esto es todo algebraico, menos, acá me va a quedar x y me va a faltar x menos 1 más 4. Si yo trabajara toda esta expresión, ¿sí? Voy a llegar a esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver, voy a borrar un poco para que no quede tan sucio, lo que vamos a ver es cómo trabajando con este método de descomponer en fracciones simples, nosotros podemos expresar este cociente de polinomios en esta suma de cocientes o de fracciones más simples, ¿sí? Después, otra cosa que se suele ver es que, ustedes fíjense en que yo saqué solamente el cociente y lo trabajé, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Yo esto se lo puse para que ustedes vean que esto es igual, pero acá no tiene el signo integral. Recién lo voy a llevar a este paso cuando yo quiera resolver y voy a poner esto, podría haber puesto en una sola integral por diferencial x, si acá pongo la integral diferencial x, y después distribuir por propiedades cada integral. Entonces me quedó la resolución de esta integral, la resolución de esta integral y la resolución de esta integral. Entonces, sabiendo cómo resolver por los métodos de sustitución o por partes, yo ya sé que la integral de 1 sobre x va a ser el logaritmo natural del valor absoluto de x. Yo sé que si saco este menos hacia afuera, me va a quedar un menos acá, y esto me va a quedar resuelto como logaritmo del valor absoluto de x menos 1, ¿sí? Y este ya también sé integrarlos. Entonces, lo que quiero hacer en esta introducción es que este método, en realidad, o esta forma de trabajar, es tratar de descomponer este cociente de polinomios en una suma o diferencia de fracciones simples para poder resolver la integral, ¿sí? Entonces, vamos a lo que es netamente la descomposición en fracciones simples, que por ahí es lo que más miedo tienen, porque lo otro ya lo sabemos hacer. Si tenemos P sobre Q, ¿sí? Siendo P, y yo le puse todo esto, que es la expresión general de un polinomio, ¿sí? Y Q, toda esta expresión. Nosotros tenemos que ver, y esto es lo más importante de este método, es saber cuál es el grado del polinomio. Por ahí le saben poner así también. El polinomio X. Ahí tengo el lápiz muy grueso.
El grado del polinomio del numerador con respecto al grado del polinomio del divisor o del denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? El grado del polinomio es el del mayor, en este caso el de P va a ser N y el de Q va a ser M, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Estoy? Sí, te van siguiendo. ¡Qué susto! No habían puesto nada, por eso no avisé. Bueno, listo. No, pensé que me había ido. Bueno, entonces, supónganse que me dan una división, una integral. A ver, yo voy a inventar cualquiera, ¿no? ¿Cuál es el grado? A ver que me digan, Sabri, ¿cuál es el grado del polinomio P? En este caso, P sería este. ¿Y cuál es el grado del polinomio Q? 2, dicen, Entonces, P y 1. y 1. Entonces, acá lo que yo dije acá, 2 y 1. importantísimo, y lo vuelvo a remarcar. Antes de empezar a descomponer en fracciones simples, tengo que ver qué grado tiene P y qué grado tiene Q. En este caso, el grado de P. Si el grado de P es mayor, en este caso, en este ejemplo fue 2 y en este fue 1, ¿sí? Caí en este, que el grado de P fue un grado 2, fue mayor al grado de Q. Lo que debemos hacer antes de descomponer es realizar la división, ¿sí? Debo realizar la división de los polinomios y expresarlo de la siguiente forma, ¿sí? P sobre Q va a ser igual al cociente de X más el resto sobre el divisor, ¿sí? Esto por ahí les cuesta más esto que todo el método. Lo que voy a tener que hacer es 3x cuadrado más 0 de X más 1 dividir por X menos 1. De esta forma, de la forma tradicional, como aprendimos en la... Bueno, yo por ahí soy vieja, lo que aprendí yo en la primaria, ¿sí? En esta, ¿sí? Entonces vamos a tener, este va a ser C, y este va a ser el resto, que si yo dejo de dividir, es porque el resto fue menor que este que es Q. Y este sería P, ¿sí? Entonces, divido, voy a encontrar y voy a volver a armar. Este me va a quedar sencillo de integrar porque me va a quedar un numerador. Y a lo que me quedó del resto sobre el cociente, lo que voy a hacer, por el divisor, lo que voy a hacer es, el grado ya me va a quedar menor que el Q, porque ya si es del resto es porque ya no puedo seguir dividiendo. Y ahora después voy a caer a esto que voy a hablar, ¿sí? Ya caigo a poder descomponer. Ahora vamos a ver algo con números. De todas formas, esto ya lo deberían haber leído y solamente es un repaso. Ahora, si el grado de P, supónganse, yo voy a borrar esto. Si el grado de P es menor, en este caso va a ser 1, vamos a cambiar acá, y en este caso es 3, el grado de P es menor al grado de Q, directamente ya puedo empezar a descomponer en fracciones sin tener que hacer otra cosa, ¿sí? ¿Se entendió? Siempre lo que primero tengo que saber es cómo son los grados del polinomio, tanto de P como de Q. Comparo. Si el de P es mayor al de Q, hago toda esta división y trabajo en descomponer fracciones simples con el resto dividido Q. O directamente ya caigo, si es menor el de grado de P, ya caigo a ver cómo son las raíces y cómo es la forma que tiene el denominador, ¿sí? Entonces, en función de la forma que tiene el denominador, vamos a ver, yo me voy a tomar acá y voy a hacer esto, ya que tengo este ejemplo, así lo vemos. Y me van diciendo. Ahí.
Entonces, ahora yo voy a, una vez que ya me aseguré que el grado de P, o en este caso el grado del resto es menor al grado de Q, lo que voy a ver es estudiar, porque me va a servir para armar y para poder descomponer, ¿sí? Quiero saber qué forma tiene o cuáles son las raíces del polinomio, más que forma, cuáles son las raíces del polinomio que está en el denominador, ¿sí? Podemos encontrarnos en estos. Hay algunas bibliografías que lo dividen en caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Es indistinto, una vez que sepamos cómo se hace, vamos a saber cuáles son. Podemos traer raíces reales simples, raíces reales múltiples, raíces complejas simples o raíces complejas múltiples, ¿sí? Esos son los 4 casos. Ahora, si yo miro el 1, ¿qué tipo de raíces tiene? Simples, dice Fabi. ¿Reales o complejas? Ahora me voy a dar cuenta si leyeron, a ver. Sí. Compleja la de arriba, dice. Estamos buscando las raíces de Q. ¿Esta, la 2, es compleja? Si no había quedado claro. Dice compleja la de arriba, pero no estábamos analizando a la función de arriba. Claro, no sé ¿Cuál cuál sería la de polinomio arriba. Me Acá le imagino puse que estará 1 o hablando 2. de P o de R en este caso. Ah, siempre miramos las raíces del denominador. Este es 1, uy, y este es 2. Sí, son simples, a eso ya llegamos, pero si eran complejas o reales, preguntaba Esta, Estela. claro. Esto ya Igual es, están muy callados todos. sí, bueno. A ver, si yo tengo Solo x Fanny menos se 1. animó a responder, dijo ahora sí reales. Ah, muy bien, a ver, ¿por qué son reales? ¿Cuál sería la raíz de esta expresión, x menos 1? ¿Cuál es la raíz? La raíz me lo da un valor de x, ¿no? ¿Cuál sería? Epa, chicos, ¿están? Prendan el micrófono, si no somos poquitos. Se fueron. Se fueron. Sí. Mejor pensar Bueno, que se fueron y no que no saben encontrar la sí. raíz. Bueno, uno, para uno encontrar la dice falta. raíz es donde se anula, ¿sí? A esta altura, ya estamos en integrales. La raíz de un polinomio es el valor de esa x que anula ese polinomio. En este caso es de grado 1, es x menos 1, y el valor de x que anula, o que hace 0 esto, es x igual a 1. Entonces, es un valor real. Ahora, si les digo esto, x cuadrado más 1. ¿Cuándo esto se hace 0? ¿Para qué valor de x? Esto es importantísimo. Si no sabemos de saber cuáles son raíces complejas y cuáles reales, a ver, Nada. ¿hay algún valor? A ver, Ahí, cuando ahí estudiamos Fanny puso I, pero no sé a qué se refiere cuando quiere decir I. Ah, sí, al imaginario, debe ser. ¿Qué Sí, valor me anulaba pero esta expresión? Si yo busco valores dentro de los reales, no lo voy a encontrar, porque ponga valores positivo o negativo, esto siempre va a devolver un valor positivo y esto está sumando, ¿sí? Por eso siempre decíamos que esto siempre iba a ser distinto de 0 dentro de los reales, dentro del caso. Pero hay otros, los complejos, ¿sí? Por eso aparecen las raíces complejas. ¿Qué pasaría si yo acá despejo? Uy, me está haciendo cualquier cosa. A ver. Bueno, no puedo borrar. no te quiere. Bueno, agarro rojo. Agarro rojo. X, bueno, menos 1 Se y le puso de aplico la todo raíz rojo. cuadrada. ¿Eh? ¿Me puse todo rojo? Estoy intentando. Bueno. A ver. Lo escribo acá. ¿Qué me da esto?
me da un valor complejo, ¿sí? Un valor dentro de los complejos, la i, de imaginaria, ¿sí? Por eso son raíces complejas. Ahora, si, a ver si me sigue, si yo acá le pongo un 2, este Q ahora pasaría a ser raíces reales pero y múltiples, ¿sí? Porque van a tener más de una raíz. ¿Me siguen? Ahora, lo mismo pasa acá. Si yo a esta le pongo un 2, un 3, un 4, van a ser múltiples las raíces, ¿sí? Esto van a tener que ir a leer. Vamos a este ejemplo, a ver hasta dónde lleguemos. Si continuamos el martes. Yo agarré este ejemplo. Si a mí me dan una integral para resolver donde el grado de P es menor al de Q, ¿sí? El grado de P va a ser 1 y el de Q va a ser 3. Así que caía en que directamente podía aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Entonces, yo vuelvo a transcribir la división del cociente de los polinomios. Y acá esto, por ahí anteriormente yo puse una expresión factorizada. Si a nosotros nos dan una expresión que no está factorizada, para saber qué tipo de raíces tiene, yo voy a tener que factorizar, ¿sí? Esto lo ven en polinomios y lo vimos en la unidad 1 cuando estuvimos repasando, ¿sí? Si yo factorizo este, ¿qué hice? Saqué x factor común, me quedó toda esta expresión, hice Bhaskara y pude factorizar. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Fanny te había pedido que repitas una parte, pero no dice, ¿podés repetir eso en las raíces cuando la señaló? Me parece que es de la, ¿no? ¿De qué? Ahí, Fanny, Ahí. ¿qué parte? En las Hola, raíces, dice, cuando señaló. marcaste Hola, la... Fanny, buenísimo. Ah, Sí, buenísimo, Fanny. es más fácil que Sí, escribir. escribir, sí, por supuesto. Cuando fuiste señalando, ahora me perdí, que pusiste, cuando eran las raíces reales simples, era x más menos 1. Eran solamente, no tienen acá un exponente. Ah, desde ahí, si lo puedes repetir, por favor. Bueno, ahora yo voy a ver caso por caso, ¿eh? Cuando estas identifican que son raíces reales, ¿sí? Porque acá el valor de x que me anula o que es raíz de este polinomio es 1. Y es simple porque solamente está elevado a la 1. Ahora, si tenemos esto mismo, y acá, a ver si no me lo... Viene elevado a la 2, o elevado a la 3, o a la 4, a la 5, ¿sí? Esto me está diciendo que es una raíz real, pero múltiple, ¿sí? Va a caer en este. En la forma de cómo vamos a construir para descomponer. Ahora yo voy a seguir. Yo quería que identificaran esto. Ahora yo sigo. Esta pasa lo mismo. Por eso había que leer un poquito, así no veníamos tan atrasados. Pero esta Sí, es una raíz compleja, ¿sí? Ahí está. Compleja, porque si no yo capaz que fui muy rápida. Esta es una raíz compleja, ¿sí? Porque el valor que me anula o que me hace cero este polinomio no está dentro de los reales, sino está dentro del campo de los complejos. Hasta ahí sí. Y es simple porque no está elevado a la nada. Si ahora yo esto lo elevo al cubo, voy a caer dentro de las raíces complejas, pero múltiples, ¿sí? Esa es la forma de cómo vamos a armar. Yo ahora voy a seguir así, avanzamos y si no, volvemos otra vez. Entonces, en la que yo le di la sencilla y veíamos fácilmente pues estaba factorizado. Si no está factorizado, nos vamos a tener que tomar el trabajo extra de factorizar, ¿sí? En este caso era sacar factor común y al resto aplicarle Bhaskara y encontrar. Acá pueden ver que fueron raíces reales, porque el x es el que anula, acá anula el 1 y acá anula el menos 2. Son todas raíces reales y simples, ¿sí? Porque ninguna está elevado a la nada. ¿Hasta ahí vamos?
Entonces, hasta ahí vamos. ¿cómo es el método? Acá empieza el método. Acá empieza el método. Vuelvo a escribir la expresión, esta última. No quiero rayar tanto porque después se raya todo. Vuelvo a transcribir esta expresión factorizada. ¿La ven? Pongo igual y voy a poner, en esto consiste el método. Voy a poner tantos coeficientes como raíces tenga. Empezamos con la letra A sobre X, el orden que ustedes quieran, mientras después respeten esto. Más B sobre X menos 1, ¿sí? Más C sobre X más 2. ¿Hasta ahí me siguen? Y ahora comienza el método. Yo voy a desarrollar, no sé cómo voy a abrir con el tema, si no de última armaré un video o lo que sea. Quedan 5 minutos. Nada. Bueno, entonces tratamos de armar esto. Yo voy a hacer esto. X menos 1, X más 2. Y acá, a ver si me siguen. Esto va a ser igual, ¿no? 2X más 3. Y acá voy a trabajar toda esta expresión que yo me puse, ¿sí? Esto es el método. Voy a poner tantos coeficientes como tantas raíces tenga, ¿sí? Entonces, voy a volver a juntarlo todo. X por X menos 1 por X más 2. Estoy sacando como un denominador, ¿sí? Tomo todas, si no hay una común, tomo todas y hago todo esto, dividido esto, me queda A por X menos 1 por X más 2. Más. Este método es todo algebraico, no tiene nada de nuevo. Todo esto dividido X menos 1 me va a dar B por X más 2 por X. Más C, que me va a quedar por X menos 1. Hasta ahí estamos, solamente hice como un denominador. Ahora, si yo miro esta igualdad, este denominador es igual a este. Por lo tanto, para que se cumpla esta igualdad, ¿qué queda? No queda otra que los numeradores sean iguales. 2x más 3 es igual a x menos 1 por x más 2 más b por x más 2 por x más c por x menos 1. ¿Sí? No queda otra que todo esto sean igual a 2x más 3. Ahora, ¿cómo empieza hay dos formas de realizarlo. Yo lo voy a realizar en esta de una forma. Pero tenemos para después realizar de otra forma por ahí que lo usamos más para raíces complejas. Cuando X, y vamos dándole valores que me vayan anulando, que sean raíces, ¿no? Que me vayan anulando estos factores. Empiezo con X igual a 0. ¿Qué pasa para cuando X valga 0? Reemplazo. A ver si me ven y me siguen. Así no tengo que hacer reemplazo uno por uno. 2 por 0, 0, más 3, 3. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Me va a quedar A. 0 menos 1 va a ser menos 1. Y Fanny dice que se cancela B y C. Muy bien, muy bien. Leyó Fanny, porque yo recién dije, ella dijo, muy bien, Fanny. Entonces, 0 más 2 va a ser 2. Y acá, como bien dice Fanny, 0 más 2 va a ser 2, pero acá va a haber un 0 más C, 0 y menos 1. Este se va, y no me queda otra que 3 ser igual a menos 2A. Por lo tanto, de acá puedo encontrar que A va a ser igual a menos 3 medios. ¿Sí? Ya encontré el valor de A. Porque en realidad, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos expresar y poder resolver y expresar esta cociente de polinomios en sumas de integrales más sencillas. ¿Sí? Acá, ¿cuánto tendríamos? Tendríamos esta, esta y esta. Por lo tanto, tenemos que encontrar los valores de A, los valores de B y los valores de C, que van a ser coeficientes, ¿sí? Esto está mal que yo ponga estas integrales acá, ¿sí? Ahora las voy a borrar, yo es para que ustedes lo vean, ¿sí? Está mal, yo tengo que sacar porque nada tiene que ver con integrales. Yo lo que estoy haciendo es algo algebraico, descomponer un cociente en fracciones simples, ¿sí? Entonces, ¿para qué otro valor probaría? Yo puedo
probar para distintos valores. Si quisiera podría probar para 100, pero tengo que buscar lo que me anulen estos factores, ¿sí? ¿Eso se entiende? Entonces, si ahora pruebo para 1, me va a quedar 2 por 1, 2 más 3, 5. ¿Esto se alcanza a ver, Sabri? Acá donde escribo. Sí, hasta ahí se ve. Ah, Y te bueno, queda como un espacio más. cachitín. 1 menos 1, en Sí, este acá. caso, ahora, ¿qué se me va a hacer 0? 1 menos 1 me va a quedar A, me va a quedar 0, y me va a quedar 1 más 2, 3. Más B, me va a quedar 1 más 2, 3, por 1, más C, por 1, y 1 menos 1 va a ser 0, entonces se va a cancelar A y C, y me va a quedar, lo traigo acá, que 5 va a ser igual a 3B. 3B. Esto me dice que B va a ser igual a 5 tercios. ¿Lo van viendo? Entonces, me faltaría encontrar el otro valor. Ya hice para 0, para 1. Tendría que hacer... ¿Hola, estoy? Sí, Ah, porque sí. escuché un pum. Tendría que hacerlo... No, A ver son si me alumnos, acuerdo. pero nos van abandonando, eso es lo que pasa. Ah, bueno, ¿ya estamos en hora? Sí, ¿Ya estamos en la hora? pero cerrá con esto, o sea, nos queda un... Sí, Sí, sí. 8 cierro y con 1. este para ver. A ver si me lo acuerdo de memoria. Ah, dice Leandro que ahora tienen derecho civil, por eso se están yendo. Ah, bueno, listo. Bueno, yo trato de que me acompaña, estiro un poquito, ¿queda alguien? Sí, somos 17 Ah, bueno. todavía. Fíjate, Sabri, si esto está bien. A ver. Sí, me parece que sí. Ahí está. Entonces me faltaba estudiar qué pasa cuando x es igual a menos 2. Entonces acá me va a quedar menos 4 más 3, me va a quedar menos 1, va a ser igual a menos 2 menos 1 va a ser menos 3, y acá va a ser menos 2 más 2 va a ser 0, más b, que va a ser menos 2, y acá va a ser 0, más c, que va a ser menos 2, por menos 2 menos 1, menos 3. Entonces este se hace 0, este se hace 0, me queda que menos 1 va a ser igual a 2 por 3, 6, c. ¿Esto qué me dice? Que c va a ser igual a menos 1 c. Entonces encontré c, encontré b, que era 5 tercios me parece, y encontré a, que era, vuelvo para atrás, a, que era menos 3 medios. Entonces ahora puedo armar, lo pongo acá, sería igual a poner, en lugar de a, poner menos 3 medios sobre x, más b, 5 tercios sobre x menos 1, más c sobre menos 1 sexto. Perdón. Menos 1 sexto de x más 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hice con este método? Descompuse esta división de polinomios en esta suma y resta, en realidad, de fracciones simples, ¿sí? Entonces, para yo hallar, a ver si puedo borrar acá, hallar esta integral, ahora lo que voy a hacer va a ser esto. Con esto termino. Va a ser la integral de a, que era, puedo sacar el menos, voy a dejar el 3 medios, que después puede salir afuera, diferencial x, más la integral de 5 tercios sobre x menos 1, diferencial x, menos la integral de 1 sexto sobre x más 2.
iba a llevarlo todo para el otro lado, pero si no me voy a demorar más tiempo en copiarlo. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que 3/2 sale afuera, 5/3 sale afuera y 1/6 va a salir afuera. Y me van a quedar integrales sencillas, 1 sobre x logaritmo de valor absoluto de x, 1 sobre x menos 1, el logaritmo del valor absoluto de x menos 1, y 1 sobre x más 2 va a ser el valor absoluto del logaritmo del valor absoluto de x más 2, ¿sí? Los que quedaron, ¿se entiende? Estoy superponiendo, pero para no tardarme y copiar todo para el otro Los lado. que quedaron me parece que no son los que responden, ¿eh? Bueno, Salió pero Fanny, salió ¿entendieron? mira, Juliana dice que sí. ¿Se entendió? Sí, Joaquín también. Así quedaría Sí, más sí, lo entendió. así quedaría la expresión ya integrada. En realidad me dejé el espacio para el otro lado de la otra hoja para escribir, pero si no me voy a demorar en llevar todo. ¿Sí? Por lo tanto, lo que hacemos con la descomposición en fracciones simples es descomponer ese cociente en fracciones que podamos integrar más sencillamente, ¿sí? Siempre van a ser de este tipo. Quizás en alguna tengamos que hacer sustitución o parte a su vez, ¿sí? Entonces, en este caso, hago rapidito, este sería una simple más una raíz simple real múltiple, ¿sí? Entonces, ¿de qué grado? ¿Cuántas raíces tendría? Acá yo tendría 2 y acá tendría 1. Entonces voy a tener tantos coeficientes como raíces necesite o tenga, ¿no? En este caso tengo 3, voy a tener A, B y C. Si esto hubiera sido x por x menos 1 al cubo, acá hubiera tenido, esto hubiera sido al cubo, al cuadrado y a la 1. Si esto hubiera sido la cuarta, esto hubiera sido... no importa el orden que lo toman en las letras, lo importante es que ustedes después el valor que encontraron de A y B corresponda con el denominador. Si esto hubiera sido 4, esto es al cubo, esto es al cuadrado, A, B, C, D, E, x menos 1 a la 1. ¿Sí? Y en este, el método es siempre lo mismo. Y solamente menciono esto, si tengo raíces complejas, el coeficiente va a estar formado por un bx más c, ¿sí? En este caso justo fue bx más c, pero si no hubiera tenido esto, acá hubiera sido ax más b, ¿sí? No importa el nombre de la letra. Esto les quiero decir. Si esto es x cuadrado más 1, esto hubiera sido ax más b sobre x cuadrado más 1. Si esto hubiera tenido un cuadrado, esto hubiera sido un cuadrado, pues hubiera sido múltiple, y esto hubiera sido cx más d sobre x cuadrado más 1. Bueno, porque no vamos a atrasar mucho en las clases, yo ahora dejo de compartir y por ahí hago un videíto y lo subo. A ver. Ahí. Hola, ¿estoy? Sí, sí, te escucho yo, por lo menos. Bueno, Sí. disculpen, quería avanzar. En realidad el método consiste en eso, encontrar los coeficientes, y es pura algebraico, ¿no? Cálculos. Traten de hacer alguno, y si es complejo yo por ahí les grabo algún videito de alguna compleja, que no es la que alcanzamos a ver. Sí, traten de resolverlo. Así no nos atrasamos porque vemos el martes. Si hay consulta, vuelvo sobre este tema, ¿sí? Disculpen que lo haya dicho rapidito, pero bueno, lleva tiempo y por ahí esto es más algebraico que la parte integral. Las integrales nos tienen que quedar más sencillas o poder usar otro método, fracciones simples o, sustitución o por partes. Bueno, quedamos poquitos, así que disculpen la demora y nos vemos el martes entonces. Hasta el martes. Bueno, hasta el martes, chicos. Chao, chao. No lo vi a Darío. ¿Estaba Darío? Entiendo que sí. Ah, está bien, no lo vi. Ah, bueno, chao Darío. Nos vemos. Chao, chao.